¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al día después, consecuencias y nuevos apuntes que dejó la gran pelea del 2024, Artur Beterbiev contra Dimitri Bivol, pelea que conformó a unos, que decepcionó a otros, que causó controversia y polémica. Hay quien asegura de que la victoria de Artur Beterbiev fue justa, hay otros que insisten en que fue un robo, un despojo, lo que le hicieron a Dimitri Bivol. Como sea, dejó mucha tela para cortar y de eso se trata este video. Los apuntes que generó esta pelea, empezando por el impacto del resultado, la división de opiniones, en una pelea que muchos la comparan con aquella de Tito Trinidad, victoria de Tito Trinidad contra Oscar de la Hoya. Se apunta un detalle interesante, se desinfló al final el impulso de Oscar de la Hoya en esa pelea y muchos creen que fue ese el factor que determinó la victoria del puertorriqueño. Como sea, hay comparaciones históricas que son sumamente interesantes y que están en este momento circulando por las redes sociales. Por otra parte, hay que hablar del factor Canelo Álvarez, si ya desapareció de cualquier ecuación posterior a la derrota de Bivol o revive ahora con una pelea contra el mismo Bivol, pero en 168 libras, como alguna vez le propuso Eddie Hearn, o de lo contrario, si Canelo desafía a Artur Beterbiev, o sea, si va por el que le ganó al que a él lo derrotó. De eso vamos a hablar en este video. La otra pregunta es si no hay revancha. ¿Beterbiev va directo contra el ganador de Morrell y Benavides o le terminan imponiendo alguna mandatoria como ocurrió en la revancha de Usyk contra Fury? Hay otro factor también que tendremos que hablar en este video y es el libra por libra. ¿Qué pasará esta semana en todos los listados tras la victoria de Beterbiev sobre Bivol? Los dos integran el top 10 de los libra por libra. Y lo más importante, la revancha es un reclamo total, pero cuidado, está condicionada por dos factores. Por un lado, de las denuncias del equipo de Bivol, que han generado un cierto malestar, el propio malestar de Turkelashik con el resultado y lo principal. ¿Dimitri Bivol podrá mejorar para vencer a Artur Beterbiev o en la revancha todo dependerá de nuevo de los jueces? Lo vamos a analizar en este video. A continuación. La victoria de Artur Beterbiev sobre Dimitri Bivol es el tema de todas las conversaciones en las redes sociales si el asunto es boxeo. Y obviamente el impacto mediático se basa en la confrontación. Hay divisiones en todas las opiniones. De un lado, los que insisten en que fue un robo, un despojo a Dimitri Bivol, y los otros que insisten en que fue una victoria justa de Artur Beterbiev. Pero en algo coinciden todos. Esta pelea merece revancha. Y esa revancha dependerá, si depende del dinero, ya la podemos dar por confirmada, porque por ese lado no hay drama. Turkelashik, que es el principal gestor de esa revancha, estamos seguros que va a poner el dinero que sea necesario para que la acepte, en este caso, Artur Beterbiev. Con esto llegamos a la conclusión de que no había ninguna cláusula en los contratos, como se había adelantado por parte de Eddie Hearn. Esta pelea fue exitosa a su vez en su venta por DAZN del pague por ver, es decir, repetirla tampoco será un problema. Tampoco hay drama entre los rivales. Artur Beterbiev fue muy humilde en su festejo y Dimitri Bivol, un verdadero ejemplo. No puso excusas, él dijo, perdí y punto. No hay ninguna discusión, habrá que ver en dónde me equivoqué. Artur Beterbiev estamos seguros que aceptará la revancha sin problemas, aunque las fechas del Ramadán podrían complicar la fecha en la cual va a ser realizada en 2025. Los problemas para la revancha parecen ser otros. Y el primero que sea por los 4 títulos. No todos los campeones tienen esa franquicia que hace muchos años posee Canelo Álvarez de mantener sus títulos y él elegir los momentos en los cuales los defiende y contra quién lo hace. En este caso siempre existirá la posibilidad de que a Artur Beterbiev le obliguen a defender alguno de los 4 cintos en medio de la gestión. Ese es uno de los posibles problemas, como le sucedió, por ejemplo, a Usyk, que perdió el de la FIB para su revancha contra Tyson Fury. Pero hay otro problema que para mí es el principal, el mayor. Las posibles secuelas
a los reclamos. Por un lado, Turki Al-Sheikh no solo ha considerado injusto el resultado, sino que el reclamo lo hizo allí mismo en el cuadrilátero, cuando tendría que ser el más neutral de todos los empresarios detrás de estos eventos. Según Al-Sheikh, cuando habló, se refirió a la pelea, dijo que para él Bivol ganó 2 rondas más que Beterbiev y mereció ser el vencedor. Al punto que encima del mismo cuadrilátero le prometió la revancha a Bivol, o sea que iba a gestionar la revancha. Si recordamos las tarjetas, la de Glenn Feldman, que es el más conocido por todos nosotros, porque suele actuar aquí en Las Vegas, fue 115-113 a favor de Artur Beterbiev. Después Powell Cardini, 116-112, que es un juez polaco, y la de Manuel Oliver Palomo fue la del empate, 114-114. Este Powell Cardini, que sería el juez de la controversia, es un juez polaco, tiene 23 años de experiencia en el boxeo, ha estado en grandes peleas de campeonatos recientes, una de ellas la última de Naoya Inoue en Japón, y también fue uno de los 3 oficiales a cargo de las tarjetas en aquella pelea de campeonato que tuvo su momento de controversia entre Alexander Usyk contra Daniel Dubois, la famosa pelea del golpe allí debajo del cinturón, que para muchos fue legal, para otros no, que pudo ser el knockout de Usyk. Finalmente terminó ganando, deteniendo a su rival Usyk allá por el, si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria, en el 9º episodio. Pero el problema mayor es la denuncia que hace el equipo de Dimitri Bivol, que acusó a este juez Cardini de estar celebrando antes de que conociera el veredicto. Ahí ven ustedes, eso está allí, tienen una imagen de uno de los tweets que mencionan precisamente esa denuncia que hace el equipo de Bivol, como que mencionan la posibilidad de que exista una suerte de complot en el cual está vinculado el equipo de Top Rank y este juez, me refiero a Cardini, que insisto, ellos mencionan que lo vieron celebrando en medio de la finalización de la entrega de las tarjetas cuando todavía no se conocía el veredicto, lo cual, de ser cierto, es algo muy grave. Es una insinuación que provoca la existencia de posibles consecuencias independiente a que, como sabemos, todo esto sucede en Arabia. Y allí como que uno tiene ese desconocimiento de cómo se manejan estos temas en función de que las reglas de Arabia son diferentes a todo el resto del planeta, donde se practica boxeo bajo determinadas supervisiones, como es Estados Unidos, las comisiones de boxeo, en Inglaterra, por ejemplo, la Junta Británica. Nos han dicho de que la Junta Británica es la que traslada la supervisión de las peleas para Arabia, pero honestamente yo no me la creo. En este aspecto, entonces, se rige todo por lo que determinan los empresarios árabes que organizan esto. De hecho, no hay muchas veces ni siquiera una información clara de cómo se realizan los controles antidoping, algo que en esta pelea debió ser importante por aquello que le sucedió a Artur Beterbiev previa a su pelea contra Callum Smith, que le detectaron niveles anormales de testosterona, de la hormona del crecimiento, no anormales sino atípicos, decía el informe de la WADA. Al respecto no hubo ningún informe, al menos yo no vi ningún informe de los controles previos, ni nadie habló de ese tema, cuando son temas de los cuales se tiene que hablar. Es decir, en las peleas que se realizan en Arabia dejan esa incertidumbre sobre cómo se maneja el tema de la supervisión, más allá de que llamaron a jueces que son reconocidos, que tienen años de experiencia. Esta denuncia del equipo de Bivol yo creo que no va a caer en saco roto, va a generar tela para cortar y seguramente van a seguir hablando de ella. Y al respecto, todo esto puede provocar algún inconveniente para la gestión de la revancha. Por eso, para mí, esto que les mostraba tiene mucha trascendencia. Estamos claros entonces de que los próximos días se hablará mucho sobre la revancha sí o la revancha no. Pero si hay una revancha, aparece la otra gran duda. ¿Qué debe hacer Dimitri Bivol? ¿Puede ajustar aún más para competir del primero al 12º round de la misma forma, sin desinflarse en el tramo final? El volumen de golpeo no alcanzó, tampoco el plan B. Luego de ser golpeado duro en el séptimo, de correr golpeando en retroceso o en ráfagas que en general terminaban en los guantes de Beterbiev mientras huía de los golpes de poder.
Esa fue la realidad en el tramo final de la pelea. Es verdad entonces que parece complicado que pueda ajustar, pero al final del día quizás no lo es tanto. Hubo un momento en que Bivol lo conectó a Beterbiev contra las cuerdas y quizás pensó que ese era el camino. Fue al intercambio puro y se equivocó. Allí fue donde falló. En el séptimo, Beterbiev le puso una derecha que lo desinfló realmente y nos deja a todos la sensación de que Dimitri Bivol lo que hizo en el primer y en el segundo asalto debió repetirlo quirúrgicamente. Desapareció en los rounds de campeonato y aún así terminó casi empatado. Es decir, una revancha con ajustes la puede ganar. Depende de los jueces, está claro. Por lo pronto, mientras espera si hay o no hay revancha, hasta entonces será mucha especulación, empezando por los posibles rivales alternativos a Bivol para Artur Beterbiev en el 2025. Los que están ahí en ese gráfico son los que realmente van a sonar con mayor o menor insistencia. Por un lado, David Benavides, por el otro, David Morrell y el infaltable Canelo Álvarez, o un rival elegido u ordenado por cualquiera de los organismos. Si empezamos con Canelo Álvarez, que por estas horas estaba allí en Japón, fue visto allí sentado muy cerca de Naoya Inoue, él quería enfrentar a Dimitri Bivol en mayo, pero con una condición, en caso él le hubiera ganado a Artur Beterbiev, cosa que no sucedió. Si vamos a la historia, ya sabemos lo que va a suceder en el futuro de Canelo Álvarez. En la historia, ¿qué fue lo que ocurrió? En 2019 él quería enfrentar a Sergey Kovalev, pero no quería al rival que él iba a enfrentar. Me refiero a Anthony Yarde. Le ganó Kovalev a Yarde. Yarde realmente dio una pelea brutal. Los dos se golpearon mucho. Entonces se dio la pelea con Kovalev. Pero aclaró Canelo en aquel momento sí que si Yarde ganaba, a Yarde no lo enfrentaba. Se supone que aquí pasa lo mismo. No quiere a Beterbiev. En ese caso, entonces, eso quizás explica ese silencio sepulcral del lado de Canelo sobre el resultado de la pelea. No obstante, hay que recordar que Edinger le había ofrecido a Dimitri Bivol en 168 libras. Es decir, que lo enfrentara independiente del resultado para que cobrara venganza, para que tuviera la posibilidad entonces de enfrentar a aquel que lo había vencido. Tiene dos derrotas en su carrera, Canelo, una con Mayweather y esta otra contra Dimitri Bivol. Por ahí quizás se da esa pelea, nadie lo sabe, que Bivol baje a 168 libras, en caso no suceda la revancha, que él la está esperando con mucha expectativa. Todo esto, pero esto es tema para otro video, quizás beneficie esa posible pelea de Terence Crawford con Canelo Álvarez en función de que ya se quedó sin rival para mayo. En consecuencia, entonces puede apelar a lo que tiene más a mano y que le puede dar más dinero. Una pelea contra Terence Crawford. Insisto, de eso vamos a hablar en otro video. Ahora, Benavides se enfrenta a Morrell, parece que será el 25 de enero. Será el vencedor, el rival natural para junio o julio de Artur Beterbiev en caso no se dé la pelea revancha. El diario español Marca, por lo pronto, ya lo mira como favorito a Benavides y no duda en sumarlo a sus títulos. No obstante, como les había comentado al comienzo de este video, el Ramadán va a complicar a Beterbiev en su campamento previo a cualquier pelea, porque el Ramadán interrumpe, su agenda va del 9 de marzo al 10 de abril, es decir, cualquier campamento comenzaría después del 10 de abril, por lo tanto, no hay que esperar un regreso de Beterbiev más allá de junio, julio, quizás agosto. Lo de Benavides Morrell en ese caso, y esto es otro detalle, podría transformarse en una saga en caso de que la pelea sea pareja independiente de quién gane. Si hay revancha Beterbiev-Bivol, hay que olvidarse de que alguno de los dos lo enfrente en 2025 y seguramente veríamos Benavides contra Morrell dos veces, inclusive tres, de acuerdo con los resultados. Pero son posibilidades, opciones que se van dando en función de lo que sucedió este sábado. Entonces, en esa victoria de Artur Beterbiev, que va a seguir dejando tela para cortar por mucho tiempo hasta que se confirme entonces la revancha sí o la revancha no. El último apunte que tenía para ustedes en este video de domingo es con respecto a la dimensión que tuvo en los medios europeos la presencia, la reacción de la ex esposa de Dimitri Bivol.
la que han mostrado hasta el cansancio en un estudio de televisión celebrando la victoria de Artur Beterbiev y hablando del karma y obviamente cobrando una venganza mediática por lo que ha sucedido con su esposo. Bivol fue acusado incluso de agresión. Hay una situación doméstica bastante triste ahí que ha sucedido entre los dos en esa separación, pero lo que se nota es que fue un escenario preparado y con extremo mal gusto. Algo que está claro, cobra mayor dimensión por la derrota de Dimitri Bivol. La pregunta que nos hacemos es, ¿hubiera mostrado a la ex esposa de Bivol en caso de una victoria de su ex esposo? Es bastante triste tener que reconocer que eso no hubiera sucedido. Es decir, fueron a jugar con el morbo y el amarillismo, a sacar partido del morbo y el amarillismo, aprovechando una situación doméstica lamentable que nunca debió ser traída al medio de las secuelas que dejó esta pelea, que debió quedarse dentro de lo estrictamente deportivo. Muy triste y muy lamentable eso que pasó, pero evidentemente es puro morbo y amarillismo que vende muy bien, lo sabemos, y que definitivamente ha sido utilizado, la ex esposa de Bivol ha sido utilizada para vender otro aspecto de lo que dejó esta pelea que va a dar mucho que hablar, como les decía, pero la expectativa es que se celebre la revancha y obviamente todo esto le da mayor dimensión al resultado de la pelea que en enero van a sostener David Benavides y David Morrell, los dos campeones interinos de ese mismo peso, de a 175 libras.